Saludamos a esta hora de la tarde a las amigas y amigos de Candelería, el programa Cofrades de Cádiz que hoy se traslada nuevamente al Salón de Plenos del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, porque tenemos con nosotros a Pablo Manuel Durio, que es el pregonero de la Semana Santa de 2026. Da hasta miedo el nombrarlo, pero incluso habiendo pasado tantos años como han pasado desde que yo lo di, siempre te queda en él, y te darás cuenta cuando vayan pasando los años, te queda ese recuerdo feliz y bonito de todos los que te querían, te siguen queriendo y te seguirán queriendo mucho más después de haber dado el pregón de la Semana Santa. ¿Qué pasó por tu cabeza, Pablo, cuando el presidente del Consejo te llama para pedirte que seas el vocero de la Semana Santa del próximo año de 2026? Pues casi nada, porque casi no era capaz de reaccionar y la sensación fue como si estuviera al filo de un precipicio y fuera a caerme, o si se me fuera a derrumbar un edificio encima, porque es una cosa que siempre me ha dado pavor, le he tenido muchísimo respeto y siempre lo he visto como muy lejano, como algo inalcanzable porque bueno, pues no me veía ahí. La verdad es que tampoco has dado muchos pregones. O sea, uno. Has dado el de la patrona, ¿no? Pero vaya pregón. Sí, y bueno, después ahora el que te toca, vaya pregón sí, también. La verdad es que lo dije en la presentación, posiblemente sea el pregonero que con menos experiencia se vaya a subir al atril del Gran Teatro Falla, pero al mismo tiempo a nivel interno me siento un privilegiado en mayúsculas y con las letras más grandes, porque bueno, tener dos pregones en mi vida, que sean el de la patrona y ahora, si Dios quiere, el de la Semana Santa de mi ciudad, pues imagínate lo que supone. Me han apuntado que necesitaste incluso varios días para dar el sí, ¿no? O sea, que dejaste a la permanente del Consejo en ascuas, ¿no? Sí, porque, bueno, te lo decía antes, ¿no? Y no es ni en modestia ni quiero yo teatralizar con esto, es la verdad. Me veía una cosa tan lejana, tan inalcanzable, tan poco capacitado yo para hacer eso, que mi primera reacción fue, bueno, yo esto... ¿Cómo voy a ser? Yo esto no voy a ser capaz. Y estuve ahí varios días peleándome conmigo mismo, viendo que no iba a ser capaz, después preocupado también con el tiempo que yo creo que necesita el pregón y que no sabía si iba a ser capaz de dedicárselo por mis muchas ocupaciones y por el día a día que ya de por sí tenemos siempre tan ajetreado. Pero bueno, ahí interiorizando uno, hablando con la Virgen del Carmen en este caso y apoyándome mucho a mi mujer, pues nos decidimos al final a lo que yo creo que era lo correcto, que es no dejar pasar una oportunidad así, un regalo que te hace la vida como esta. Por supuesto que sí. Tiene mi memoria, por cierto, han pasado 16 años de una entrevista que me hacías como pregonero de la Semana Santa de 2010 en la Biblioteca de Diario de Cádiz, de la que guardo pues una entrevista con mucho cariño. Tengo muchos recortes de prensa, no los he ordenado todavía. Yo dije cuando me jubile, pues la verdad que tampoco me he puesto yo en hacerlo. Recuerdo también que me dijiste en tu caso, ¿no?, que difícilmente llegaría ese día para ti, ¿no? Pues ahí te has equivocado porque estás ya en la puerta, ¿no? ¿Cómo te sientes anímicamente? Pues mira, anímicamente me siento muy feliz porque a día de hoy ya ha pasado más de una semana desde el nombramiento, desde que se comunicó que mi designación. Me sigo encontrando gente por la calle que me siguen parando, me siguen animando, siguen hablando. Veo que mis amigos están ilusionados y emocionados con el nombramiento y con el pregón. Mi familia está encantada. Entonces estoy viviendo pregoneros anteriores de los consejos y de las conversaciones que he tenido con ellos. Me quedo sobre todo con el consejo que me han dado de que disfrute de la experiencia, ¿no? Y me lo he propuesto disfrutar desde el instante primero y la verdad es que hasta el momento lo estoy haciendo de una manera casi plena, te podría decir. Pablo es hermano mayor de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada, además de otras hermandades que después les pediremos que nos lo apunten, ¿no? Pero llegado este momento,
en el que me acabo de perder, como suele pasar muchas veces, ¿no? Pero hablábamos de la Virgen del Carmen antes. ¿Qué significa para ti? Bueno, pues todo se ha convertido en un epicentro en mi vida y en la vida que me rodea, ¿no? Porque son mi niñez en Calderón de la Barca, siempre con la espadaña al fondo cuando me asomaba al balcón de la calle. Son mis primeras misas, desde antes incluso de la comunión, desde chico, los domingos con mi hermano Edu a misa de 1:30, mis inicios con la que hoy es mi mujer, la llegada de mi perro, por decirte, en mi boda, en mi familia, son los bautizos de mis hijos, todo lo que me rodea y lo que rodea a mi familia, en lo bueno y en lo malo, siempre está alrededor y ahí bajo los pies de la Virgen del Carmen. Entonces, sí o sí, la Virgen del Carmen va a estar en el pregón, por supuesto. Ya está, porque a ella me encomendé y con ella de la mano saldrá esto como tenga que salir. Hay quien dice que la cantera de pregoneros gaditanos se está acabando. ¿Tú cómo lo ves? No, yo no veo eso. Yo creo que hay, te diría ahora mismo, 6, 8, 10 pregoneros muy posibles que podrían haber sido designados por el Consejo para este año. Eso significa que, a bote pronto, hay una década de pregones de Semana Santa asegurada y eso de la gente que conocemos ya, que conocemos su experiencia, su trayectoria y su forma de escribir y de hablar y de expresar esto de las cofradías. Todavía tienen que venir muchos por detrás. ¿Claro? Sí, por supuesto que sí, esperemos que sea así. Sí. Por cierto, ¿has tenido tiempo en sentarte, ¿no?, en casa, ¿no?, y escribir las primeras líneas del pregón, o todavía estás en periodo de feliz espera, ¿no? Estoy, bueno, en el proceso de sí, ¿no? Hubo algún tecleo y hubo alguna cosilla para calibrar esto cómo iba a ir, pero no. De hecho, me empieza a intranquilizar un poco que transcurrido prácticamente 10 días desde el nombramiento todavía no he encontrado la ocasión de sentarme y empezar a ver cómo va a funcionar eso, ¿no? Tiempo ha, pero desde luego el enfrentarse a un folio en blanco es muy doloroso, porque hasta que no le des la forma es un sufrimiento continuo. Eso me tiene muy tranquilo. Pero no te preocupes, porque al final después te voy a dar algunas técnicas que te van a venir muy bien si te parece que te las ofrezco. Nos vamos a quedar ahora con la procesión de la Virgen de los Desamparados, que salía hace unos días desde la parroquia, concretamente iglesia de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Disfruten con las imágenes.
Volvemos nuevamente al Salón de Plenos del Consejo de Hermandades y Cofradías con el pregonero de la Semana Santa de 2026, con Pablo Manuel Durio, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros pues en este día que para nosotros es muy importante y sobre todo para los cofrades que siguen nuestro programa una semana sí y una semana no, para que lo sepas en la hora que tienes que enchufar el aparato de televisión. Pablo, aunque es pronto, ¿cómo te gustaría que fuese el estilo de tu exaltación? Y después te preguntaré si prefieres el estar asido al atril, ¿no?, en el momento de tu declamación, o si podrías rodearte de alguna ayuda, por decirlo de alguna manera, o alguna pincelada especial, ¿no? Pues no lo sé, supongo que seguirá el patrón que a mí más quizás más me gusta o que más me llega cuando he asistido a pregones. Mezclaré la prosa y yo no me atrevería a decir versos, sino a frases que rimen, me atrevería a decir, si es que... Hay pregones que han salido buenísimos y no han utilizado el verso, y sí, claro. Que bueno, y otros tampoco hay por qué hacerlo, ¿no?, que han sido enteros en verso y así son unas obras de arte. Entonces, bueno, sí, la verdad es que no sé yo cuál de los dos que hemos nombrado sería más difícil, ¿no?, si el primero o el segundo, pero bueno, vamos a dejarlo. Yo no lo sé todavía. Pronto. Cuando me siento, para más, lo que creo que me viene bien, no tengo claro no tengo un concepto de quiero hacer esto así. Porque tampoco lo habías pensado con anterioridad. No. Hay personas, como por ejemplo en mi caso, no quiero tampoco abusar de mi presencia, por decirlo de alguna manera, yo lo tenía muy claro, porque también me llegó muy tarde, me llegó cuando cumplí 50 años. Entonces, la verdad es que han pasado ya años, entre otras cosas, ¿no? Pablo, el teatro falla a congojas, porque ciertamente da un poco de repelús, ¿no?, el salir a las tablas del falla con todo el escenario encendido, pero con el patio de butacas y los palcos completamente a oscuras, que no sabe uno si está ensayando el pregón o está dándolo oficialmente. No sé qué te parece. Bueno, dicen que eso por un lado es bueno, ¿no?, porque tú te plantas en el atril, miras y no ves nada, no ves a nadie, entonces no te va a confundir ni te va a preocupar que tú veas una cara de un tío bostezando. Sí, ¿no? Y además antes de comenzar, digamos, cuando está la presentación, para aquello de conjugar el horario, te suelen dejar entre bambalinas ya y te sientes. Yo, en mi caso, me sentí como una soledad tremenda, esperando que me dieran paso para salir, y que fueron 10 minutos largos, que a mí me parecieron un mundo. Para los que sienten vértigo cuando se sale de bastidores, como acabo de decir, al escenario, lo mejor es pensar que no hay nada en el teatro y soñar que estás ensayando el texto. Yo creo que este es uno de los consejos que me gustaría dejarte. ¿Cómo se ha recibido en tu familia? Bueno, Momi, un beso muy fuerte para Momi, para todo el resto de la familia, para Maite, para los niños, para los hermanos, para las esposas, para los amigos. Porque tienes buenos amigos, sí, que están encantados de que sea el pregonero.
tengo la suerte de tener muy buenos amigos y cosas como estas que te ocurren en la vida, regalos así, te sirven para darte cuenta. Por si se te ha despistado en algún momento en el día a día, pasan cosas así y te das cuenta de que están ahí. Y de que merece la pena vivir. Y de que se alegran como si lo hubieran nombrado a ellos porque te han nombrado a ti, ¿no? Entonces, eso también es muy bonito y pretendo o espero pues poder vivir todo este proceso de alguna forma también muy cerca de todas esas personas que quiero en mi vida y que las tengo siempre presentes. Que yo recuerde, eres miembro de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Palma, ¿no? Eres, por supuesto, de la Archicofradía del Carmen, de Buena Muerte, creo también, de Buena Muerte, de la Cofradía del Valle de Sevilla, y se me puede quedar alguna. Y hermano de la Santa Caridad también. O sea que verdaderamente para atender todas estas ocupaciones que de vez en cuando van llegando con reuniones, con cabildos, con problemas y demás, ¿no? Bueno, pues me he perdido, como de costumbre, pero no pasa nada. Imagino que habrás escuchado muchos pregones por tu condición de cofrade y tu condición de periodista, ¿no? ¿Cómo te gustan más los pregones, clásicos o innovadores? Por decirte, el clásico, el pregón que sale el pregonero y dice hasta aquí ha llegado y se terminó, o las innovaciones que estamos viendo en los últimos años en los pregones de Semana Santa. Me gusta todo, Yo creo que al final el pregón se tiene que amoldar a lo que el pregonero mejor sepa hacer o como mejor quiera transmitir el mensaje. He visto pregones que no había ningún tipo de ayuda, de complemento externo, que han sido muy buenos. He visto pregones donde hemos escuchado voces, ¿no? Voz en off, y compañeros que salían y declamaban parte del pregón, como por ejemplo con el pregón de Juan Manzorro, y con imágenes en una pantalla de fondo y tal, fue muy bonito, que nos envolvía y nos emocionaba. He visto pregones donde la música servía de fondo de partes del pregón, con Fernando Pérez, o el año pasado mismo con Miguel Ángel Sastre, que te ayuda a sentir o a vivir de manera más especial ese pasaje. He visto todo. Fernando Díaz puso imágenes acompañando a su alocución en el Falla. Pues yo creo que todo es posible, que todo suma si está bien colocado, bien dispuesto y bien ejecutado, ¿no? Sin ponerte en aprieto, un pregón y un pregonero que te haya sorprendido después de escucharlo a la salida del Falla. Que haya salido sorprendido. Que haya salido, o sea, tú has ido a escuchar muchos pregones, pero algunos en cuestión de preguntas te ha sorprendido porque no imaginabas que podía haberle gustado tanto, ¿no? Pues lo tengo que decir, además lo pongo de ejemplo desde ese día, el de Fernando Pérez. Sinceramente yo pensaba que Fernando no iba a hacer el pregón que nos regaló ese año, que nos emocionó. ¿Que tú lo presentaste? Yo lo presenté. Pues ahora le tocará a él que presentarte a ti cuando llegue el momento. No sé. ¿Tienes algo pensado o no? Tengo varias ideas. Tienes 4, 5, 6... Tengo varias ideas, tengo que decantarme por una, pero a mí Fernando me encantó. Nos hizo reír, nos hizo llorar, ¿por qué no? Nos emocionó, nos recordó, en mi caso, mi Semana Santa de niño y de joven. Disfrutamos escuchando o rememorando ese Cádiz de los 80 y de los 90. Pero yo no me esperaba que Fernando fuera a ser tan redondo en el pregón. Se da la circunstancia en nuestra ciudad que parece que no se le da el sitio oportuno al pregonero de la Semana Santa, la importancia que tiene para nosotros los cofrades, y sin embargo pasa desapercibida, o algunos intentan que pase desapercibida la exaltación del pregón, ¿no? No sé qué te parece. Bueno, yo creo que en los últimos años eso va cambiando de manera notable, ¿no? Ya, bueno, pues desde el mismo nombramiento, que antes se limitaba a una comunicación del Consejo, y ya hoy pues hay un acto de presentación en el que
el pregonero puede ofrecer sus primeras impresiones, las primeras valoraciones y someterse a las primeras preguntas de los medios y demás. Los actos que están preparados, tanto digamos los oficiales que el Consejo tiene determinado, como las invitaciones de las cofradías, cada año hay más. Estar en todo el Sí, sí, porque además yo he sido una persona, como tú reflexionas ahora, que desde el diario he sido muy crítico con el trato que se le da al pregonero. Siempre he demandado que la ciudad tiene que estar a la altura y el pregonero tendría que ser tratado como merece. Por cierto, tengo que decir que me trataron los medios de comunicación fantásticamente, desde el diario de Cádiz hasta el último de los medios. Yo recuerdo enormemente el cariño con que me tratasteis, claro, eso es muy importante, porque eso tiene que ser así. Te anima a seguir escribiendo y a seguir engrandeciendo lo que está a punto de presentar. Exactamente. Entonces este año desde pregonero, desde la posición de pregonero, lo que pretendo es hacer valer lo que yo he demandado durante tantos años desde el otro lado. Quiere decir que el pregonero esté a la altura del nombramiento, del cargo y de la responsabilidad que tiene. Y eso implica, y así me lo he propuesto, estar o intentar estar y llegar a todo donde el pregonero sea invitado. ¿Te parece que veamos unas imágenes de la misión de la Hermandad del Huerto, sí, que hace tan solo unos días ha sacado a la calle, pues, a la Virgen de Gracia y Esperanza? En otro, está la cofradía del Huerto, por cierto, que necesita un programa, necesita 3 o 4, porque la verdad que Estás recuperando el tiempo perdido. Totalmente, el tiempo robado, más que muchas veces no se sabe si la Virgen te la vas a encontrar dentro o fuera de la iglesia. Pero bueno, vamos a disfrutar con la señorita de Puerta Tierra, como se le puso en un momento determinado, se le sigue nombrando para los que le tienen ese cariño, desde la iglesia de Santa Catalina, barrio de la Viña. Ahora no está sola la misericordia, sino que lleva el apoyo del Jueves Santo de la oración en el Huerto. Vamos a disfrutar con la imagen. Esta misión para la organización, ruego a los hermanos que se vayan colocando en el pasillo, donde van a ir recibiendo las velas y nos disponemos para iniciar el camino. Durante todo el trayecto iremos haciendo los santos rosarios y pararemos en distintas residencias donde vamos a hacer visitas a los mayores y enfermos para llevarles un poquito de esperanza a la Santísima Virgen. Así que por luego lo vayáis situando para la entrega de Eso es. Venga de frente conmigo. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Muy poco a poco, vais llevándotela facilito. Muy poco a poco. Para avanzando, avanzando, siempre avanzando. Siempre avanzando, es más paso, ¿eh? Siempre avanzando. Sin correrme, pero siempre avanzando. Vale, no me giremos. Segundo misterio. La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay que dar un puntito más. Continuamos en el salón de plenos del Consejo de Hermandades con el pregonero, con Pablo Manuel Durio, hablando de Semana Santa, que es lo que nos gusta, y sobre todo hablando de su pregón, que aunque falta mucho, no falta nada. Hay que mirarlo desde un punto de vista sincrónico, porque la verdad, ciertamente que yo muchas veces empecé, y vuelvo a citarme porque tampoco quiero hablar de lo que no sé de otro, yo empecé en la Navidad, porque ciertamente ahora se nombran antes a los pregoneros. En mi caso fueron 2 o 3 días antes que saliera la Virgen de la Palma, que me invitó rápidamente a la hermandad y asistí a la procesión. En Cádiz y especialmente en Andalucía, Pablo, hemos tenido y seguimos teniendo un número importante de procesiones extraordinarias. ¿Qué te parece ese boom, por decirlo de alguna manera, que en los años 80, cuando yo empezaba a acercarme a las hermandades, no existía? Bueno, pues yo no sé si es una cosa de ahora, si es que a través de las redes sociales ya sabemos lo que pasa en cualquier rincón de Andalucía, que antes no sabíamos. Hoy sabemos que el sábado hubo una extraordinaria en San Fernando, una magna en Huelva, una procesión en no sé dónde, y sabemos toda la agenda de los próximos fines de semana de cualquier localidad. Sí, elegimos más de 30 de aquí al 1 de noviembre. Exactamente, que antes no teníamos, conocíamos de aquí, nos llegaba, en mi época un poco más adelante que la tuya, nos llegaba lo que había en Sevilla y uno se extraviaba y decía que en Jerez había tal cosa, ¿no? Hoy en día estamos enterados de todo. No sé si es cosa de que las cofradías cada vez tienen más vida durante el año, están más vivas y de ese roce y de esa actividad pues surgen iniciativas. No sé si las cofradías quieren estar presentes en todo lo que celebra la Iglesia, aparte de su cofradía de por sí, y entonces aparecen pues estas misiones, peregrinaciones y salidas que hemos visto este año, en concreto con el caso de la Esperanza, ¿no? Y que en el 26 en Cádiz se presentan posibilidades de 2 procesiones extraordinarias. Yo al final de todo, lo que siempre me quedo y siempre le exijo a este tipo de convocatorias es que tengan un sentido, que tengan una motivación, que no se busque las 3 vueltas, que al final parece que el objetivo es sacar el paso sin más, ¿no? Si hay motivos, criterios y esto, bueno, pues si son muchas, bienvenidas sean. De otra procesión que salía hace también tan solo unos días con el Señor de la Amistad de la Asociación de Sebastián Pérez, ¿no? Pues atravesó el casco antiguo y además, no sé, porque este tipo de procesiones están proliferando no solo en Cádiz, sino en el resto de la provincia y, por qué no decir, de Andalucía, abanderándola a la propia Sevilla, ¿no? No sé qué te parece estas procesiones. Yo no puedo compartirla, me causa, pues no sabía cómo decirte o qué decirte, no sé si tristeza, en otras ocasiones enfado, porque veo a las cofradías con tantas posibilidades de aglutinar gente y de hacer cosas, y veo que este tipo de cuestiones lo único que buscan
en líneas generales, habrá de todo tipo, pero lo que se percibe es que ahí lo que se busca es sacar un paso a la calle, disfrutar de la carga, traer una banda y terminar ese día y hasta el año que viene. Entonces eso no es, si al final la imagen que dan las cofradías o lo que nosotros transmitimos es que sacamos el paso una vez al año y punto, o la gente está muy equivocada o las cofradías, nosotros estamos fallando en cosas y no estamos... ¿Por qué crees que a la mayoría del clero le cuesta tanto comprender a las hermandades? Porque a la mayoría del clero posiblemente le cueste tanto comprender a la sociedad, porque el clero antiguamente tenía un rango y una condición de por sí, y hoy en día hay que ganársela, y eso es difícil. Y entonces es más fácil lidiar con los que sí aceptan esa condición, digamos, especial del clero, que trabajar con la gente que hay que, bueno, quizás que hay que moldear o que son más numerosos. Es más fácil estar con los 5 parroquianos fieles a mí y que están para lo que yo quiero, cuando yo quiero, que lidiar con una hermandad que hoy son 14, que mañana tienen un cabildo y entran otros 14, que detrás de los 14 están el grupo afín, que detrás están las cuadrillas de cargadores. Eso como que es más complicado de llevar. ¿Y por qué crees que a los cofrades nos cuesta mucho comprender al clero? A la otra vuelta. Pues también porque muchas veces perdemos el norte de lo que es una hermandad y nos creemos que las cofradías están para unas cosas que no son los fines y los ideales con los que nacieron, ¿no? Y a veces confundimos la realidad, nuestra posición, nuestro fin, nuestra labor y el papel, que yo creo que sigue siendo esencial en este siglo XXI que cumplimos las hermandades. En estas semanas, Ave Durio, ¿no? Te saluda, ¿no? Hay romanos, ¿no? Por la calle. Todos lados. Tú sabes mucho de esto. Mientras vemos imágenes de la exposición que ha puesto Cajasol en la plaza de San Antonio, a quien les digo que a los que siguen nuestro programa, por supuesto, y a los que no también, que se pasen por Cajasol porque merece la pena. Cuéntanos, Roma, hermandades. Un reto algo difícil, el que nos trasladó el ayuntamiento hace ya meses, en concreto José Manuel Verdulla, que se sentó un día conmigo y me propuso la idea o la posibilidad de que las cofradías estuvieran presentes en este Cádiz Romana que celebra el ayuntamiento desde el día 19. En principio parecía una idea casi alocada, podríamos decir, pero bueno, trabajando y poniéndonos a investigar y a reflexionar, vimos oportuno y trasladarle a la gente pues esa conexión que había entre Roma, entre un momento histórico que sigue siendo hoy en día el principal, ¿no?, que ha habido en la humanidad, que es el nacimiento, el proceso a Jesús, su muerte y su resurrección, y vincular esas dos realidades con nuestra Semana Santa. Hasta el día 29, creo que. Hasta el día 29. O sea, que no se lo pierdan. Sí, sí. Otra cosa más que quería apuntarte, en poco tiempo podríamos tener nuevo prelado al haberse cumplido con creces el periodo del actual obispo Monseñor Zornoza, por haber cumplido, como ya todos sabemos, los 75 años de edad. ¿Qué destacarías de su prelatura en nuestra diócesis? Pues quizás el trabajo o el proceso que ha realizado para adaptar la diócesis a las nuevas exigencias, tanto administrativas, burocráticas y también de evangelización. Zornoza ha traído ideas nuevas, propuestas de formas de espiritualidad, porque se puede decir, de forma de vivir la fe, que estaban implantándose en otras diócesis, que aquí no había nada de eso y que él poco a poco ha ido introduciendo y nos ha hecho, bueno, pues modernizarnos en mucho sentido a la diócesis y al mismo tiempo creo que darle una tranquilidad estructural en muchos aspectos, entre otros, que no es menor, el tema económico. Sí, son temas que hay que escucharlo, leerlo, meditarlo, y hay veces
que no parece lo malo tan malo, ni lo bueno tan bueno. Vamos a dejarlo ahí. Además de tu nombramiento, y por supuesto mandarle un abrazo a la Archicofradía de La Palma con el Santísimo Cristo de la Misericordia en el Vía Crucis que vamos a tener y del que vamos a hablar también en la actualidad cofrade, y también a la pintora sevillana, que estamos todos expectantes, ¿no? Porque yo creo que también va a ser otro pedazo de cartel el que vamos... Yo pensé ese día que Juan Carlos anunció lo del Vía Crucis, que yo ya venía muy contento, digo, oye, qué suerte, ¿no? Voy a pregonar el año que va a pintar Isabel Sola, que es una eminencia, el cartel de la Semana Santa, y ya lo remató Juan Carlos anunciando que iba a ser Cristo de la Misericordia del Vía Crucis, que me parece una decisión egoístamente. Que sin quererlo, oye, pues mira, ha venido unida una a otra como los eslabones de una cadena. Tanto en lo personal, pero creo que a nivel general no puede haber mejor inicio de la Cuaresma que sacando a la calle, llevando a la catedral al Cristo de la Misericordia y a todo lo que a buen seguro va a arrastrar. Por supuesto que sí, porque es el rey no solo del barrio de La Viña, sino de la ciudad de Cádiz, dentro de la parcela de los crucificados, por supuesto, como estamos comentando. ¿Te parece que demos una vuelta por la actualidad cofrade? Porque además de todo esto, como te decía anteriormente, pues ha habido muchísimas actividades, samanos, cultos... Bueno, vean ustedes. La permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías ha designado al titular de la Archicofradía de La Palma, el Santísimo Cristo de la Misericordia, para que presida el Vía Crucis de Hermandades que se celebrará el próximo 10 de marzo, primer lunes de Cuaresma. La imagen del crucificado goza de gran devoción no solo en el barrio de La Viña, sino en toda la ciudad. Igualmente, la permanente del Consejo anunciaba que el cartel anunciador de la próxima Semana Mayor ha sido encargado a la pintora sevillana Isabel María Sola. ¡Felicidades! Nos quedamos con imágenes del crucificado de la Misericordia. Archicofradía de la Sagrada Resurrección, Jesús atado a la columna y María Santísima de las Lágrimas, celebraba días pasados cultos solemnes a su titular Dolorosa en su sede canónica de la parroquia de San Antonio. La Corporación del Martes Santo presentaba a la Virgen de las Lágrimas bajo palio de 12 varales, rememorando el centenario de su salida bajo palio. La inmemorial de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores celebraba, tras la misión que ha llevado al Nazareno por distintas iglesias y parroquias de los extramuros de la ciudad, a la dolorosa y devota ceremonia de besamano, con motivo de los dolores gloriosos de Nuestra Señora. Por tanto, la hermandad celebró también solemne triduo cuyas predicaciones han estado a cargo del padre Aquiles López, director espiritual de la citada corporación del Lunes Santo. También la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias del Exeomo ha venido llevando a cabo un solemne triduo en honor y gloria de su titular Dolorosa, con motivo de las festividades del dulce nombre de María y de los dolores gloriosos de Nuestra Señora. La imagen se encontraba presidiendo el altar mayor de su iglesia de San Pablo.
Otra de las hermandades que han celebrado cultos en este mes mariano ha sido la del Santísimo Cristo de la Piedad, titular de la Cofradía del Martes Santo Gatitano. La Dolorosa de las Lágrimas se encontraba expuesta a la veneración de los fieles en su sede canónica de la Iglesia de Santiago Apóstol. La señora se mostraba bajo baldaquino con gran profusión de cera y flores. En otro orden de cosas, la citada hermandad ha llevado a cabo la firma del acuerdo con la banda municipal Nuestra Señora del Rosario del Cuervo, Sevilla, para acompañar a María Santísima de las Lágrimas el próximo Martes Santo. La Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia ha hecho entrega de la beca de estudios Jesús de la Sentencia al Colegio La Salle Mirandilla. Así lo expresaba Alfonso Cañuelo, hermano mayor de la citada corporación del Miércoles Santo, quien hizo entrega de la ayuda a Eva María Borrego, directora del centro. El equipo directivo será el encargado de destinar esta aportación económica a fortalecer el método de aprendizaje Nuevo Contexto de Aprendizaje NCA. La Hermandad del Descendimiento ha iniciado cultos solemnes a su titular dolorosa, la Virgen de los Dolores. Las predicaciones están a cargo de los sacerdotes Manuel Gómez Sánchez, Rafael Iglesias Calvo y Antonio Lago Moguel. Este jueves, al término de la Sagrada Eucaristía, se procederá a la entrega del 41 Galardón Rosa Natural de Nuestra Señora de los Dolores al cofrade Pedro Santiago Geneiro. El viernes 26, tras la celebración de la Eucaristía, tendrá lugar el 48 pregón a la Virgen de los Dolores, a cargo del cofrade gatitano Miguel García Díaz, cuya presentación estará a cargo de Antonio Macías Geneiro, vocal de Caridad de la Junta de Gobierno. El sábado 27 de septiembre a las 8 de la tarde tendrá lugar la función solemne con la predicación de la palabra a cargo del padre Iván Llobet Romero, director espiritual de la Hermandad. La Fraternidad de Nuestra Señora de los Dolores de Servitas expuso en devoto besamanos a la Virgen con motivo del aniversario de su coronación canónica. Necesitaríamos mucho más tiempo para describir la elegancia y el buen gusto de sus hermanos servitas a la hora de preparar a la Virgen para el encuentro anual a sus benditas plantas. La Hermandad Decana de la Semana Santa, la del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, celebraba días pasados en la iglesia de San Francisco cultos a la exaltación de la Santa Cruz y a los dolores gloriosos de Nuestra Señora. Por ello, la titular dolorosa, la Virgen de la Soledad, presidió durante el triduo en su honor el altar mayor de la iglesia de San Francisco, siendo muchos los fieles y cofrades que acudieron a rezarle. Finalmente, la esclavitud de Nuestra Señora de la Merced, copatrona de Cádiz, celebraba días pasados cultos a su imagen titular, que el pasado domingo recorría las calles de la ciudad desde la parroquia de su nombre. Nos quedamos con la procesión de la Virgen de la Merced, que retornaba nuevamente a su parroquia al filo de las 11 de la noche.
Pues sí, que seguimos aquí todavía en el Salón de Plenos, todavía nos queda un ratito, ¿eh? No se nos marchen tan pronto porque todavía nos queda un ratito y mucha más información que ofreceros en el día a día. La salida de Pablo del Nazareno en misión hasta los templos y parroquias de Extramuros, ¿no? Que ha sido otra de las grandes noticias que hemos tenido en estos días, ¿no? ¿Crees que puede avivar las llamas para crear nuevas hermandades o para incluso alguna hermandad avanzar hasta Puerta Tierra? El primer problema que tendrían las que hacen tanto la versión primera como el comentario segundo son las puertas, que chiquititas las puertas que hicieron en su momento, tanto en San Francisco Javier como en la Asunción, como en San Servando y San Germán. La verdad es que sería otro tema, aunque como tampoco tienen tantos años, en un momento determinado se le puede dar 3 o 4 empujones a un costado. En todos sitios se ha hecho, ¿no? Se ha hecho mucho en Sevilla y se ha hecho mucho en Jerez, sobre todo. Exactamente. Yo creo que eso sigue siendo la gran asignatura pendiente de no solo de la Semana Santa de Cádiz, sino de la realidad cofrade de Cádiz, ¿no? Porque tampoco fuera de la Semana Santa tenemos, más allá de San José, con el añadido de Salesianos y de Trille, no hay más actividad cofradiera en esas parroquias, en esos templos de Extramuros, y al final estamos privando a esa feligresía, a esos barrios de la ciudad, pues de tener siquiera la posibilidad de que las cofradías sirvan o no de vehículo, de motor y de reunión y de hermandad de esas zonas, ¿no? Entonces, yo siempre confío en que sí, en que llegará un momento que el centro lo tengamos colapsado, que tantas cofradías en una misma iglesia, las incomodidades sean cada vez mayores, que surjan nuevas realidades, que sea como sea, poco a poco vayamos ganando de terreno a Puerta Tierra. Vamos a autoflagelarnos, ¿no? ¿Qué opinas de la proliferación de medios de comunicación, sobre todo hablando de hermandades y cofradías, y no solo en Cádiz, sino también en el resto de la provincia, que hay muchos y buenos programas? Pues yo creo que es un síntoma o una consecuencia del interés que sigue generando la actividad cofradiera en la sociedad, ¿no? ¿Qué hacemos con los teléfonos móviles que van continuamente delante del paso de misterio, delante del paso de palio, estorbando el cuerpo de Nazareno? Cuando ese móvil no va a tener un final, esa grabación no va a tener el final, nada más que el ratito que lo van a ver otra vez, lo van a borrar, porque no hay una querencia, ¿no? Eso sea, de momento, habrá que intentar convivir, porque claro, eso que hemos pasado de hace unos años para consumo interno, ya se ha traducido en que como todo el mundo tiene una red social o varias redes sociales, todo el mundo quiere ser medio de comunicación y colgar sus en la salida, igual que en el día a día todo el mundo quiere ser medio de comunicación, pues simplemente lanzando su opinión de lo que sea que rodea el mundo de las cofradías, ponen un mensaje en cualquier red social, da su opinión y eso puede dar lugar a que nadie te haga caso o que se genere un debate o lo que sea. Entonces, bueno, pues aquí creo que no convivimos muy mal de momento con eso de los teléfonos, las grabaciones y las procesiones, y habrá que intentar llevárselo lo mejor posible, ¿no? La remodelación de la carrera oficial, ¿qué te parece? Me parece que va por buen camino, quizás mucho más lento de lo que pudiéramos aspirar o debiéramos exigir los cofrades, pero bueno, va avanzando. Necesita todavía mucho, pero va avanzando. ¿Cómo catalogarías la Semana Santa de nuestra ciudad, poniéndola enfrentada con otras Semanas Santas? Vamos a hablar de la provincia, ¿no? Porque si abrimos mucho también habría que hablar de Andalucía y, por qué no, en España, que hay muchísimas procesiones. Yo hace poco me regalaron un libro de la Semana Santa de Madrid y quedé alucinado con la cantidad de hermandades que hay en Sevilla. Yo pensaba en Madrid, yo pensaba que estaba en La Buena Muerte, Medina Celi y otras cositas más. Y la verdad es que el ramillete es tremendo, ¿no? Sí. Pero yo creo que nosotros tenemos una gran Semana Santa, que tenemos muchos aspectos muy rotundos, muy gordos, que nos hacen tener ahí un espacio por derecho propio, en imaginería, en urbanismo, que muchas veces no lo miramos, pero tenemos una ciudad única, dicen muchos artistas, muchos artesanos de la Semana Santa, muchos cofrades de muchos rincones, que
que ver procesiones en Cádiz, en las calles, en las plazas, en el Campo del Sur, en la Alameda, Y eso Canaleja, en Plaza España, sí. que estamos descubriendo ahora. Y eso nos que Cádiz diferencia. normalmente la arquitectura la tiene de puertas para adentro. Somos de fachada sobria, no ocurre como ocurre en Sevilla, que te plantan prácticamente una fachada barroca preciosísima y el interior a lo mejor no es tan importante Como aquí. como nos suele pasar, ¿no? Pero Y después tenemos unas cofradías que están creciendo de una manera muy importante. vamos a tener casi con toda seguridad a la Virgen de Todos los Santos el próximo domingo de Ramos. Humillación el día antes. Y humillación vamos a tener el sábado de Pasión, además de lo que ya Y teníamos. estrenos que son muy notables, que Claro. todos los años ya nos hemos acostumbrado a que siempre haya 2, 3 grandísimos estrenos y otros muchos por debajo que no son menores. Nos hemos pasado de tiempo, pero todavía podemos aguantar unos minutitos más. ¿Qué marcha te gustaría oír en tu pregón de la Semana Santa? A ver, vamos a... Seguro Virgen del Valle. ¿Autoridades en el palco municipal o arropando al pregonero en el escenario del fallo? Yo lo del escenario nunca no me ha terminado de convencer. Yo ese día creo que el pregonero es el que tiene que centrar la atención y no el gesto que haga el que esté detrás ni nada. ¿Llega a comprender el pueblo de Cádiz la labor que realizan nuestras corporaciones, tanto penitenciales como letíficas? No del todo. Queda mucho porque conozca. Hay mucha gente que interesadamente son críticos y otros muchos que no conocen cuál es la realidad y no se acercan a ella. Llegamos ya al final, pero me gustaría hacerte pues ese cuestionario de preguntas rápidas con respuestas rápidas. Vamos. No barra mucho para adentro, porque hay veces que le digo a un hermano mayor, intenta que no sea mucho, sea Cristo, suyo, la Virgen, el Todo suyo, el suyo. mazo, suyo, el misterio, Es suyo. lógico. Sí, te lo dejas en el aire y tú haces lo que quieras con Cristo, Vale. ¿vale? Una imagen de Cristo, Pablo. La Buena Muerte, Una dolorosa. la Virgen de las Penas, Una imagen de Virgen gloriosa. el Carmen Jesús. Es normal. Un paso de misterio. Un paso de misterio. Un paso de Complicando misterio. la cosa. Sí. Te diría la amargura de Sevilla. Puedes perfectamente salir de Estrambulo para afuera, no pasa nada. Un paso de palio. Un paso varios, muchos. Uno. El amor, el palio del amor de Sevilla. Una agrupación musical. Polillas, Una banda de cornetas y tambores. eso es Rosario, eso es, ahí no hay. Una banda de música. La Oliva de Saltera. Una marcha de banda de cornetas. Uf. Está difícil. Sí, porque yo me cuesta los nombres, Sí, me yo el cuesta, tartarí me cuesta trabajo. me gusta el estilo de Rosario, me gusta mucho, por ejemplo, el Milagro. Una marcha de banda de cornetas te la he pedido yo, Sí. ¿no? Una marcha procesional. Amargura. Un momento especial de la Semana Mayor. Que te veas que te guste más este sitio, porque me gusta mucho y no me pierdo nunca este paso en esta calle, por ejemplo, ¿no? Yo la Semana Santa la vivo un poco como pueda, donde me pilla con los trabajos y tal. Y escribiendo la libretita, exacto. me recuerda mucho al difunto de Emilio, que llevaba su libretita y apuntaba y con un renglón solo te hacía una página, aunque en aquella época pocas páginas se hicieron de la Semana Santa, porque cuando yo era un niño lo que salían era como unos recuadritos y si acaso una fotografía de un día determinado. Alucina mucho. Sí, sí, una persona que sea o haya sido referente en nuestra Semana Santa. En nuestra Semana Santa, pues, hombre, por cercanía personal y familiar, voy a nombrar a Ramón Velázquez. Un florista, Me gusta mucho Ramón Fernández. un vestidor, Creo que este chico Leandro, que está también vistiendo en Cádiz a la Virgen de las Penas y que está vistiendo en Sevilla maravillosamente. a la estrella, por ejemplo. Mm. Un misterio que le falta a Cádiz. Pues mira, en la exposición hemos descubierto que nos falta una presentación al pueblo. Y siempre he pensado,
yo que soy más de negro, podríamos decir, que nos falta por el misterio de la mortaja. ¿Cofradía de día o de noche? Tiene su encanto en ambos sitios, pero quizás de día me quedo más. ¿De capa o de cola? Yo soy más de todo. Un barrio. La línea. ¿Una Semana Santa fija en el calendario o como la tenemos en la actualidad? Fíjanos, pero esa posibilidad que abre la Iglesia de hacer coincidir la Pascua de toda la cristiandad, no la veo mal. Con la parte ortodoxa, yo porque, bueno, voy a dar una pequeña pincelada, ¿no? En el caso de mi hijo, que está trabajando en Bulgaria, la esposa, mi nuera, es de Macedonia, y allí celebran la Semana Santa, la Navidad y todo, a una fecha distinta a la nuestra. Entonces, cuando muchas veces me dice mi niño que tienes que felicitar y digo, aquí que no me cuadra, porque calendario juliano, la luna, hay una totalmente, disputa que no termina, pero que parece que estamos en conversación. Sí, lo mejor del milagro de la Semana Santa de Cádiz. Lo mejor del milagro de la Semana Santa de Cádiz, que cada año se repite y mejora. Pues nos vamos a marchar ya, pero volviendo a la salida de la misión del Nazareno, como prometimos la pasada semana también, pero hoy recordando la llegada a su barrio de Santa María. Gracias, Pablo, por atender la llamada de Candelería, fuerza, y que el Señor te acompañe en este tiempo de vísperas que te llevará a un nuevo domingo de pasión. Pregonero, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que sea lo que Dios quiera. Pues será lo que el Señor quiera y todos que lo disfrutemos. Así que lo aceptamos con humildad también, los mensajes que de vez en cuando nos van llegando de que les gustan alguna cosa o que nos hemos equivocado a otra, pero no pasa nada. Para eso estamos. Gracias nuevamente, gracias a vosotros por seguir nuestro programa, siguen siendo felices, besos y abrazos. Muy buenas tardes.
sano.